Hola queridos amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Queremos en esta ocasión regalarles una pequeña reflexión. Vamos a estar compartiéndoles un mensaje bíblico. Desde ya queremos agradecerles por la compañía de siempre. Gracias por estar del otro lado. Si es quizá la primera vez que están por este video, por este canal, mi nombre es Ezequiel Pérez. Estamos compartiendo mensajes bíblicos. Es un canal que tiene este objetivo, esta orientación, y deseamos de todo corazón que los mensajes que damos acá te ayuden, te bendigan y que puedan fortalecer tu vida espiritual de manera personal y también compartida. En esta ocasión te queremos compartir, queremos convidarte a que puedas reflexionar en la palabra de Dios acerca de cómo uno puede alcanzar el objetivo mayor en la vida cristiana, que es estar en la presencia de Dios. En este sentido vamos a estar analizando algunos aspectos de la Biblia y vamos a estar haciendo algunas conclusiones al final del temita. Queremos decirte que la oportunidad de estar en la presencia de Dios se ha perdido desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva fueron creados, tenían el privilegio, la linda oportunidad de poder ver a Dios cara a cara, dice la Biblia, que hablaban con Él en su presencia. Y la última vez que hablaron de parte de la primera pareja hacia Dios fue al momento de la caída, que de hecho fue cuando Adán y Eva se escondieron. Y el pecado trajo innumerables consecuencias al planeta Tierra. Primeramente dice la Biblia que trajo espinas, cardos, trajo sudor, trajo dolores en el momento de dar a luz, y finalmente trajo una maldición, que esa maldición se materializaría en la vuelta al polvo, que es el estado de mortalidad que tiene el ser humano, que es cuando el ser humano se muere. Eso está en Génesis 3:19. Y lo que ocurre cuando el ser humano vive después del pecado, el ser humano que está vivo después del pecado, es que, como dice el profeta Isaías, en Isaías 59, que los pecados, la multitud de pecaminosidad de parte del pueblo o de parte de la humanidad, hace que el ser humano se separe de Dios y no pueda, por ende, encontrarse con Dios. Por lo tanto, cuando el ser humano cayó, el ser humano no pudo ver cara a cara a Dios nunca más, nunca más. El apóstol Juan declara que a Dios no le vio nadie jamás. Juan 1:18. Es interesante que en el Antiguo Testamento hubo un profeta, un hombre de Dios, que le hizo una petición a Dios, le hizo un ruego y le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Esta petición es una de las charlas más íntimas que deja la Biblia. Se la hizo Moisés a Dios y está en Éxodo 33:18. Es interesante que Dios le dijo a Moisés: no podrás ver mi rostro. Dios le dijo: no puedes mirarme cara a cara. Y le dijo el por qué. Le dijo que ningún mortal podría seguir en existencia en esta tierra luego de contemplar su presencia, su gloria. Eso está en Éxodo 33:20. Y Dios lo resuelve de una forma. En los versículos 21 al 23, Dios les da una opción a Moisés de que lo pueda ver. Ahí lo puedes leer y tienes la forma en cómo Dios resolvió la situación, cómo Dios culminó esa petición de parte del líder de Israel. Es interesante que allí ocurrió desde el pecado, entonces, que la criatura y el creador quedaron separados, obviamente por una mala elección de la criatura. El apóstol Pablo, a la luz de esta idea, él dice, ¿no?, que ahora vemos en un espejo confusamente. Primera de Corintios 13:12. O sea, en el estado en el que estamos ahora nosotros como seres humanos, nos encontramos en un estado de total separación, total lejanía de nuestro Creador. Ahora, ¿cómo hizo Dios para unificar toda la raza humana, todos los seres humanos que quedamos aquí adentro? Quedamos en un estado de separación completa, absoluta, para con la presencia de Dios. Y el único que vino a hacer un puente, el que vino a ofrecer una cercanía, a restaurar esa separación, fue Cristo. Él dijo, cuando empezó a predicar allí en Mateo 3, él dijo, tanto Juan como
como Cristo, decían: el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos está donde está Cristo. Y donde está Cristo, el reino de los cielos se hace accesible. Y Jesús tuvo que venir a esta tierra para indicarnos, para enseñarnos el camino y darnos la posibilidad de llegar a la presencia del trono de Dios. Por eso Jesús, en una de las charlas más íntimas con sus apóstoles, allí en Juan 14, le dijo: yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que la forma en que uno tiene garantizada la cercanía, el volver a ser familiar de Dios, a ser hijo e hija de Dios. La Biblia en Romanos 8 habla de esto, que gracias a Cristo y gracias al trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros, ahora podemos llamar a Dios Abba Padre. Abba Padre, que es un término muy, muy dulce, muy cercano con respecto a un ser humano caído que acepta la restauración y ahora tiene la posibilidad de sentirse y ser parte de la familia de Dios. Pero el ser humano que desea ver a Dios, que desea estar en la presencia de Dios, tiene que saber que hay una condición, que hay una especie de condicionante a la hora de soñar con estar en la presencia de Dios. El profeta Amós dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. Amós 4:12. El profeta habla de que el ser humano en su estado natural no puede presentarse delante de Dios. El apóstol Pablo lo presenta de otra forma y dice que todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Es necesario, allí en 2 Corintios 5:10, es necesario que estemos ante el tribunal de Cristo. Nosotros sabemos que cuando Adán y Eva fueron expulsados, hubo un juicio. Dios llamó a juicio a la primera pareja del Edén y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Quién te enseñó? Y allí hay defensa y hay una sentencia final. Los seres humanos que quieren ingresar nuevamente al jardín del Edén de Dios tienen que sí o sí aceptar y escuchar las condiciones de Dios. Por eso el profeta dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate. Mateo 5:8 dice que los de limpio corazón, ellos verán a Dios. O sea, hay un aspecto de purificación, de santificación para aquel que quiere estar en la presencia de Dios. Y el apóstol dice, u otras Biblias también lo traducen como: el que tenga limpia la conciencia es el que verá a Dios. O sea que es otra forma también de expresar lo que dice Mateo 5:8. Es interesante que en Apocalipsis capítulo 22, los versículos 3 y 4, se dice algo muy importante. En el versículo 4 dice que la gente que sea salva verá el rostro de Dios. Dice: verán su rostro. Y luego dice: y su nombre estará en sus frentes. O sea que la persona que sea salva, la persona que sea restaurada por Dios, va a tener oportunidad de ver, de contemplar el rostro de Cristo. Pero el versículo 3 de Apocalipsis 22 da la condición. Y dice el versículo: y no habrá más maldición. O sea que tiene que primeramente ser quitado el pecado. Porque vimos que en Génesis 3 la maldición llegará y llegó por el pecado. Y es interesante que el apóstol Pablo, allí en Gálatas 3, él habla de que Jesús se hizo maldición por nosotros. O sea que el momento cuando sea purificada la tierra, la maldición va a ser quitada, porque todo gramo de pecado, toda fibra de naturaleza pecaminosa será eliminada. Por eso es importante que dice el texto 3: y no habrá más maldición, o sea, no habrá más pecado, o sea que todo lo que contenía el pecado fue purificado. Y dice: sus siervos los servirán. Es interesante esa palabra servirán, porque es un servicio natural, no forzado, sino que es una persona que ahora puede desarrollar naturalmente, en esa naturaleza renovada, la adoración o el servicio a Dios. El apóstol Pablo dice allí en Hebreos 12: seguid la santidad con todos.
Dice, porque nadie verá a Dios sin la santidad. O sea que la santidad, la purificación, el abandono del pecado son condiciones para estar en la presencia de Dios. Y el apóstol Juan, allí en 1 de Juan 3, y me gustaría que lo podamos leer, es un texto muy conocido, en 1 de Juan 3, los versículos 1 y 2, habla de dos grupos, habla de los del mundo y habla de los hijos de Dios. Y dice que los hijos de Dios que quieran encontrarse con Dios tienen que primeramente purificarse, así como Él es puro. Dice el texto, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, si tú tienes la esperanza de encontrarte con Dios, dice el texto, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Por eso la Biblia tiene condiciones y la condición es prepararte para encontrarte con Dios. La pregunta, el mensaje que te queremos entregar por medio de este video es ¿cómo está tu preparación para ir a la presencia de Dios? La Biblia dice que los impíos, en 2 de Tesalonicenses 2, dice que serán aniquilados por la gloria, por el resplandor de su venida. Cuando Cristo venga, la gloria de Jesús, la santidad de Dios, aniquilará al impío, destruirá todo envase humano que contenga pecado. Todo aquello que no fue quitado, todo aquello que no fue dejado de lado, todo aquel que no comprendió la altura, la estatura, la medida de la santidad de Dios, será dejado a un lado aquí en la tierra. Por eso Isaías 33 habla de quienes van a morar delante de Dios. Va a morar el que no comete cohecho, el que es transparente en sus negocios, el que practica la justicia, el santo, el puro. Es interesante que la presencia de Dios, el fuego consumidor, como habla el apóstol Pablo y diferentes profetas del Antiguo Testamento, purificará completamente al pecador arrepentido, sacará esa naturaleza pecaminosa y le entregará una nueva naturaleza donde pueda vivir la voluntad de Dios de manera libre. La pregunta es, ¿cómo está tu vida de santidad con Dios? ¿Cómo estás llevando tu vida personal delante de Dios? ¿Será que estás viviendo una vida acorde a la moral de Dios? ¿O estás viviendo una vida según la moral que tú definas? Ojalá que puedas soñar con estar en la presencia de Dios. Creo que va a ser el privilegio más grande que tendremos los redimidos, porque esperamos estar allí, ¿verdad? Y deseamos de todo corazón que te prepares, que sepas lo que Dios espera de ti, que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos, si Dios quiere, en un siguiente videito y que puedas pasar muy bien esta jornada.